el último tema de la tarde es el efecto túnel, que es un fenómeno cuántico muy interesante del que se habla, bueno, los físicos lo estudiamos habitualmente en tercero de carrera, se explica más o menos bien en libros de divulgación. Sacamos el efecto túnel por una cosa de la que hablaremos ahora, pero antes de eso, si queréis, os hago yo una especie de introducción contando un poco lo que es el propio efecto túnel. Esencialmente, el efecto túnel es que un sistema cuántico pueda atravesar una barrera que en principio no debería poder atravesar. Y cuando digo barrera, me refiero a una barrera energética, es decir, algo para lo que necesitas cierta energía y tú no tienes esa energía, por lo tanto no puedes pasar al otro lado de esa barrera, pero sin embargo los sistemas cuánticos pueden pasar al otro lado de esa barrera. Si queréis visualizarlo, hay una manera muy sencilla, que es con una especie como de montañita, ¿no? O sea, si tú eres una piedra que rueda y quieres subir una montañita y bajar por el otro lado de la montañita, necesitas tener velocidad suficiente como para llegar hasta arriba de la montaña y luego caer. Si eres una piedra clásica y no tienes la velocidad suficiente, la energía suficiente, como para llegar hasta arriba de la montaña, pues la piedra nunca va a llegar al otro lado de la montaña, punto pelota. Pero, sin embargo, los sistemas cuánticos sí que pueden pasar al otro lado de la montaña. Y ese traspaso es lo que se llama el efecto túnel, porque es como si hubieras hecho un túnel a través de la montaña y hubieras conseguido pasar. Entonces, lo importante de aquí son los detalles, ¿vale? Ya sabéis que los sistemas cuánticos son sistemas probabilísticos. Entonces, realmente tú lo que observas en efecto túnel es que, imaginemos que en este caso, en lugar de una piedra, como van de ser cuánticos, pues trabajamos con electrones y una barrera de potencial electrostático, ¿vale? Los electrones los lanzas contra unas cargas negativas y en principio necesitarían tener cierta energía para poder atravesarlas y pasar al otro lado. Y no la tienen, ¿vale? ¿Qué es lo que tú observas cuánticamente? Pues lo que observas es que los electrones con una cierta probabilidad rebotan en esa barrera y vuelven para atrás, que es lo que esperarías de una piedra que sube la montañita y cae por el mismo lado por el que ha subido, porque no tiene energía suficiente, pero hay una probabilidad pequeñita de que los electrones atraviesen esa barrera. Entonces, realmente el efecto túnel es un efecto probabilístico. Es un efecto que cuando tú pruebas con muchos electrones, mucho lo que sea, pues hay un porcentaje, en general, un porcentaje alto, que se rebotan y que por lo tanto hacen lo que haría el electrón clásico, pero hay un porcentaje pequeñito que consigue atravesar la barrera y que pasa al otro lado. Si, dependiendo de cómo de alta sea la barrera, también de otras cosas, pues van a pasar más o van a pasar menos. En general, lo más importante es la diferencia de energía. Si a ti te queda muy poquita energía para sobrepasar la barrera, la probabilidad de que la sobrepases es relativamente alta. Si a ti te queda muchísima energía, la probabilidad de que la sobrepases es cada vez más pequeña. Hasta el punto de que si consideras el caso ideal de una barrera infinita, como si tuvieses una montaña infinitamente alta, pues ahí sí la probabilidad de hacer efecto túnel es cero. Lo que pasa es que las barreras infinitas no existen en física, ¿no? Siempre tendrá una altura y la probabilidad será muy pequeñita, pero podrá pasar al otro lado. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues desde luego, si entiendes los electrones como pelotitas, que son como piedras que suben por la montaña, pues no hay manera de entenderlo y esto es como magia, que realmente el electrón ha hecho un agujero y se ha escapado. Pero si entiendes los sistemas cuánticos como ondas, que es a lo que más se parecen cuando están evolucionando de manera unitaria, cuando no colapsan y hacen todas estas cosas complicadas, si los entiendes como ondas, entonces sí que lo puedes entender. Porque esencialmente un electrón visto como una onda es una onda viajera. Es decir, la típica onda que sube, baja, sube, baja, sube, baja y puede atravesar grandes distancias, ¿no? O sea, va subiendo y bajando y viaja a lo largo de distancias muy grandes. La onda viajera no es el único tipo de onda que hay. Hay otras ondas que no son capaces de viajar y que se llaman ondas evanescentes y son mucho menos conocidas, hacemos mucho menos divulgación de las ondas evanescentes. Si nos queremos imaginar una onda evanescente, esencialmente es como una montañita que cae, ¿vale? Que va cayendo hasta cero. O sea, nosotros tenemos una onda viajera que es una cosa que va subiendo y bajando y ese efecto, esa restitución es la que le hace viajar hacia adelante, ese hecho de que va para arriba y para abajo, pero si tú esa onda la pones en un medio en el que, por ejemplo, está muy amortiguada y no es capaz de hacer la subida y la bajada, pues a lo mejor esa onda simplemente va a hacer y se va a morir, se va a ir a cero. Vale, ¿qué tiene que ver esto con el efecto túnel?
Pues lo que tiene que ver es que cuando juntamos estas dos cosas entendemos el efecto túnel. El electrón fuera de la barrera es esta onda viajera que va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Cuando entra en la barrera se convierte en una onda evanescente, es decir, realmente el electrón no se puede propagar dentro de la barrera, lógico, no tiene energía suficiente, pero sí se puede propagar como una onda evanescente. Esa onda evanescente se va haciendo cada vez más pequeñita, cada vez más improbable que llegue más adentro y más adentro en la barrera, pero cuando la barrera termina, aún hay una pequeña cola, una cola muy chiquitina, en la que el electrón se puede convertir en otra onda viajera al otro lado de la barrera. Claro, una onda viajera con una amplitud mucho más pequeña, por lo tanto con una probabilidad de que entre ahí muchísimo más pequeña. Esto es el efecto túnel así contado un poco a grandes rasgos y de manera un poquito burda. Entonces, la pregunta que nos lleva hoy a hablar del efecto túnel es ¿cuánto dura el efecto túnel? Es decir, ¿cuánto tiempo se pasa el electrón dentro de la barrera? ¿Cuánto tiempo le cuesta superar esa barrera que clásicamente no podría superar? Y esa es una pregunta súper difícil de responder y le voy a pedir a Francis que nos cuente cosas de la historia de cómo se ha intentado responder a esta pregunta. Sí, todo esto nos retrotrae un poco al gran problema del asunto de medir tiempos en mecánica cuántica, ¿no? Una cosa que mucha gente ignora o quiere ignorar es que mecánica cuántica tú tienes una relación de indeterminación entre posición y momento, entre posición y velocidad, y tienes una análoga entre energía y tiempo, en realidad entre cambio en energía y duración en tiempo de ese cambio, ¿no? Entonces, en apariencia, ambas relaciones de indeterminación son parecidas, ¿no? Y parece que reflejan propiedades muy parecidas. Sin embargo, hay una enorme diferencia. La enorme diferencia es que la energía proviene del hamiltoniano, que es el elemento clave de toda la mecánica cuántica. Todo proviene del hamiltoniano, ¿verdad? Un hamiltoniano tiene una mecánica cuántica bien definida. El hamiltoniano definido es un espacio adecuado de funciones de onda, ¿no? Un espacio de Hilbert adecuado. Pero el problema está en que no podemos construir un operador tiempo. El tiempo no es observable en mecánica cuántica. Entonces, claro, la posición y el momento lineal, la posición y la velocidad, son lo que se llaman operadores conjugados. Son observables, yo puedo observar la posición más o menos donde se encuentra una partícula, observar la velocidad que tiene, el momento lineal que tiene. El momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Puedo observar más o menos qué momento tiene y tengo estos dos observables, pues no conmutan entre sí y por eso hay pues una determinación relacionada, o sea, cómo yo puedo determinar la certidumbre, el error que yo tenga en la medida de uno de ellos está correlacionado con el error que tengo en la otra. Si tengo muy poco error en posición, en ese observable tengo mucho error en velocidad. Y si tengo poco error en velocidad, tengo mucho en posición. Sin embargo, con la relación entre energía y tiempo, el resultado no es el mismo. ¿Por qué? Porque aparece lo que se llama la paradoja de Pauli. Wolfgang Pauli descubrió que no se puede construir un observable para el tiempo. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo no puedo hablar de dos operadores, un operador tiempo, un operador energía, el hamiltoniano y el supuesto posible operador tiempo, y que no conmuten y por eso hay una relación de incertidumbre. Sino que en realidad lo que pasa, y eso lo discutió Heisenberg en su primer artículo, es que en realidad lo que pasa con la energía y el tiempo no es una relación de indeterminación, es una relación de incertidumbre. Hay que separar relaciones de incertidumbre de relaciones de indeterminación. Y el problema es que el tiempo no es cuántico. Si no es cuántico, ¿qué es el tiempo? Si yo no puedo evolucionar de forma unitaria el tiempo, porque recordemos que si puedo evolucionar de forma unitaria algo, la evolución unitaria siempre es reversible, siempre puedo hacerlo hacia adelante y hacia atrás. Claro, déjame que haga un pequeñito apunte aquí. Las magnitudes físicas que tienen asociado un observable, un operador cuántico, como tú dices, son magnitudes que tú puedes hacer evolucionar y que además tienen valores establecidos. O sea, que tú puedes observar valores de esas magnitudes. El hecho de que no tengas un operador para el tiempo es muy fastidiado, porque quiere decir que en cuántica no hay unos valores del tiempo que tú puedas observar en ese sentido, ¿no? Y eso lo hace una magnitud un poquito especial y problemática. Sí, en muchos experimentos yo tengo cosas como la retrocausalidad, o sea, el hecho de que en apariencia el futuro influye sobre el pasado. Medidas realizadas en el futuro influyen cómo yo interpreto las medidas que tuve en el pasado. Claro, no cambia el pasado, ¿no? Pero sí cambia cómo yo interpreto esas medidas, ¿no? Y lo que yo sé de mi sistema cambia con las medidas futuras, ¿no? El tiempo siempre está asociado al observador. O sea, el tiempo siempre requiere el colapso de la función de onda, la proyección del estado.
Yo necesito medidas. Yo conforme voy marcando medidas, voy realizando las medidas en un tiempo externo al sistema cuántico, ¿no? No puedo construir un sistema cuántico que tenga un reloj dentro y que ese reloj, repito, evolucione de forma unitaria, ¿vale? O sea, la clave del tiempo en mecánica cuántica es que el tiempo requiere un proceso de medida, una proyección del estado. Ese tic-tac, viene dado por las medidas. Si yo no mido, el sistema se comporta como si no tuviera tiempo. Y entonces cosas que ocurren más tarde, ocurren antes, aparentan ocurrir de manera simultánea. Y en cambio, el tiempo sí que lo puedes usar como etiqueta para etiquetar esas medidas, y para eso es para lo que se usa realmente. Es como una especie de parámetro en el que tú dices, pues en este tiempo ha pasado no sé qué, en este tiempo ha pasado no sé qué otra cosa, pero para eso no necesitas que haya un operador cuántico asociado. Es como una especie de etiqueta que tú le pones a la evolución. Exactamente. Fíjate, las funciones de onda, mucha gente las imagina como ondas, ¿no? Tú imaginas la función de onda cuántica pues como una onda, porque tiene la palabra onda, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la función de onda, en la representación de Rödinger, sí tiene dependencia en espacio y tiempo, y los observables son observables que no tienen tiempo, no tienen etiqueta de tiempo. El tiempo viene determinado por el tiempo asociado a esa representación de la función de onda, pero en la representación de Heisenberg, el tiempo viene en los observables. La función de onda no tiene tiempo. La función de onda es lo mismo independientemente del tiempo, solo tiene espacio. Exacto. Pero son representaciones exactamente idénticas a la hora de entender los resultados de un experimento. O sea, me permiten entender exactamente lo mismo. Esto no es cuestión de elegir la que más nos guste. La teoría nos está diciendo que lo que quiera que hay detrás de esa teoría es independiente de esa distinción. Entonces tenemos que imaginar la física que hay detrás de la física cuántica como una física para la cual el tiempo es una cosa un poquito diferente a lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera un gran problema. O sea, eso no elimina, por supuesto, que yo pueda definir un reloj y medir tiempos, ¿vale? O sea, en un sistema cuántico yo puedo definir un reloj al lado del sistema cuántico que, conforme se vayan midiendo, esa interacción del reloj con el sistema cuántico, me dé un tic-tac y me dé un tiempo y me permita marcar, etiquetar las cosas que le ocurren al sistema cuántico con ciertos tiempos. Yo puedo decir, el sistema cuántico aparenta estar evolucionando en el tiempo porque yo tengo un reloj que va de vez en cuando interaccionando con él y midiéndolo. Eso en la representación de la ecuación de Rödinger, la representación de Rödinger, la función de onda tiene tiempo, da la sensación de que la función de onda va evolucionando en el tiempo, ¿no? En ese tiempo absoluto. Pero yo os digo que es una cuestión complicada. El reloj siempre está como externo al sistema cuántico. Y el reloj puede ser clásico, puede ser cuántico, ¿vale? El reloj no tiene necesariamente por qué ser cuántico. Un sistema de medida, un observador no tiene por qué ser clásico, ni tener conciencia, ni nada por el estilo. Un sistema que mide es un sistema que mide, punto pelota. Puede ser puramente cuántico, ¿vale? Cuando dos sistemas cuánticos interaccionan, uno se está midiendo al otro, ¿no? Entonces, y las medidas no tienen que ser completas, que proyecten completamente el estado de ambos sistemas, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. Pero esto nos genera un gravísimo problema. ¿Cómo definimos la duración de las cosas? Entonces dice, bueno, el efecto, por ejemplo, el efecto túnel. Una partícula o un sistema cuántico llega a una barrera y con cierta probabilidad atraviesa la barrera y yo digo, bueno, pues voy a mirar, claro, muchas veces se refleja en la barrera y a veces se transmite a través de la barrera, atraviesa la barrera. Entonces yo puedo tratar de contar el tiempo que dura con un reloj externo ese proceso. Y el problema está en que depende de lo que yo utilice como reloj, lo que yo utilice como tiempo y cómo yo interprete lo que es estar en un lado o estar en el otro o estar dentro de la barrera, eso me permite definir diferentes medidas del tiempo. Entonces, hay una serie de problemas clásicos, por ejemplo, ¿qué tiempo tarda un átomo en ionizarse? Un átomo, para ionizarse, uno de los procesos por los que puede ocurrir la ionización, es un proceso que yo puedo entender como un efecto de saltar una barrera de energía. Entonces, yo puedo medir ese tiempo. Pues dependiendo de cómo yo mida ese tiempo, pues me encuentro que es prácticamente, aparenta ser instantáneo, porque es más corto que el tiempo del reloj que yo pongo. Eso se ha hecho, por ejemplo, con medidas de atorrelojes, relojes que miden en atosegundos y que tienen una resolución mínima pues del orden de unos 2 atosegundos, y se ha visto que aparenta ese proceso durar menos que 2 atosegundos. Atosegundo es 10 elevado a menos 18 segundos, para los que no tengan los prefijos. El microsegundo, muy pequeño. La millonésima de segundo, está el picosegundo, que es la billonésima con B,
y el atosegundo son la milésima de la billonésima de segundo. Sí. Entonces, no, es la trillonésima, ¿no? De hecho. es verdad, sí, perdón, es la trillonésima. La trillonésima, sí. se me ha ido la olla. La trillonésima, sí, es que con esto de los trillones americanos, españoles, a veces sería uno. Exactamente, es 1.000.000 de millones de millones. Sí. O sea, es un tiempo verdaderamente pequeño y hay ciertos experimentos que según cómo elijan el reloj encuentran que el efecto túnel dura menos que ese tiempo tan increíblemente pequeño. Y sin embargo, ese mismo experimento realizado por otro grupo de investigación resulta que, porque su criterio a la hora de interpretar qué significa que la partícula haya atravesado o que la partícula esté dentro, pues tarda cientos de atosegundos, ¿vale? Es decir, el mismo experimento realizado por diferentes grupos de investigación depende de cómo interpreten ellos la relación entre el reloj externo al sistema cuántico y los tiempos en los que aparenta evolucionar el sistema cuántico, me dan o que aparente el tunelado cuántico aparente ser instantáneo o que aparente durar un tiempo pues, realmente enorme, ¿no? Enorme, similar, por ejemplo, al que echaría la velocidad de la luz en recorrer esa distancia o incluso tiempos inferiores a la velocidad de la luz sublumínicos, ¿no? Entonces, este es un tema que está siempre en ese borde, en el borde de cuando miramos cuánto dura el efecto túnel cuántico, tenemos que mirar en qué sistema cuántico, con qué reloj y bajo qué circunstancias. Lo habitual en el efecto túnel es que el tamaño de la función de onda sea más grande, más ancho, más largo que la barrera. La anchura de la barrera es más delgada que el tamaño de la función de onda. Cuando el objeto es la famosa partícula que tiene uno en la cabeza, ¿no? La bolita, ¿no? La bolita pequeña. Por motivos prácticos, entiendo, por motivos de cómo se hacen los experimentos. Claro, para poder garantizar que esas ondas evanescentes que tú has dicho tengan una probabilidad suficientemente grande, esa cola llegue al otro extremo, como para que yo pueda medir que hay ese objeto cuántico ha atravesado y por tanto decir, ahora sí ha atravesado, ahora sí hago el tac y digo que ha ocurrido el proceso, ¿no? Entonces, en este tipo de medidas siempre suelen ser objetos más grandes que la propia barrera de potencial. Entonces, claro, fijaros lo que eso significa. Si yo tengo un objeto, por ejemplo, en este nuevo experimento que se ha publicado ahora, esto viene a colación por un artículo que se ha publicado en la revista Nature, que miden el tiempo del tunelado cuántico utilizando condensados de Bose-Einstein. Entonces cogen una barrera de potencial que en realidad es un pozo óptico, con dos láseres, se cruzan dos láseres y se genera una especie como de lugar en el que hay un campo electromagnético y el condensado Bose-Einstein puede atravesar ese campo electromagnético. El condensado está enfriado a nanokelvins, pocos nanokelvins, y el equivalente a la trampa óptica, esa barrera, es una barrera del orden de cientos de nanokelvins. O sea, muy por encima. Claro, muy por encima. O sea, energéticamente es una barrera muy alta. Es como 50 veces más alta que la energía que tú tienes, ¿no? Sería como una barrera muy alta. Sin embargo, el condensado Bose-Einstein tiene un tamaño, una longitud de onda de Broglie. Recordar que un condensado Bose-Einstein, aquí se utilizan átomos de rubidio del orden de 8.000 átomos de rubidio. Es un condensado Bose-Einstein relativamente con pocos átomos. Hay condensados que tienen miles de millones. Y estos 8.000 átomos de rubidio se comportan como una única entidad cuántica cuando están enfriados a muy baja temperatura. Recordad que estamos hablando de nanokelvin. Y la longitud de onda de Broglie es del orden de 4 milímetros. ¡Wow! Es grande. Y la barrera óptica es del orden de 1 milímetro. ¿Vale? O sea, que fijaros que cuando estamos hablando de un objeto de 4 milímetros, que llega a una barrera de 1 milímetro y que yo realmente noto el paso cuando realmente hay una parte significativa. Es decir, del orden del 25% de ese objeto está en la barrera, pero hay como pues cerca del 50% a un lado de la barrera y el 50% al otro lado. Sí, digamos, hay un 50% que aún no ha decidido si atraviesa o rebota, ¿no? Pero ya hay una parte que está saliendo por el otro lado, ¿no? Claro, yo solamente puedo saber si ya ha pasado cuando pasa todo entero. Y tengo que usar un criterio de decidir cuándo considero que ha pasado entero, ¿no? Sí. O rebota entero o pasa entero. Pero lo que yo mido en el tiempo es ¿cómo mido el tiempo? Bueno, en este experimento lo que se hace es un truco muy curioso, que es los átomos del condensado tienen electrones, obviamente, con un cierto spin. Yo puedo conseguir que el spin esté bien orientado. Entonces, si yo pongo en la barrera, en esa trampa óptica, pongo un campo magnético, recordad que el campo magnético, yo puedo poner un campo magnético en una región del espacio y que sea exactamente cero fuera de esa región del espacio. Campo magnético. Recordad que eso no lo puedo hacer con el vector potencial.
El vector potencial, el campo magnético es el rotacional del vector potencial. El vector potencial siempre es continuo, no puede tener transiciones bruscas a cero. No puede ser distinto de cero en una región y después cero. Siempre tiene que ser distinto de cero. Entonces, el vector potencial no es cero fuera de la barrera. Pero el campo magnético sí. El campo magnético está localizado dentro de la barrera y es cero fuera de la barrera. Entonces, ¿qué hace el campo magnético? Cuando yo cojo un spin, lo que hace el campo magnético es rotar el spin. Ajá, como una peonza, ¿no? Si el spin no va en la misma dirección que el campo magnético, el spin empieza como a rotar como si fuese una peonza alrededor de la dirección del campo magnético. Claro, yo lanzo unos spines que no necesariamente están orientados con la dirección del eje del campo magnético, con lo que los spines tienen dos componentes, una componente vertical y una horizontal, y ambas componentes rotan cuando atraviesan el campo magnético. Después yo hago un experimento para medir los spines del condensado Bose-Einstein una vez atravesado la barrera, y miro las dos componentes del spin en mi experimento y veo cuánto han rotado cada una de ellas. Y eso es una manera de estimar cuánto tiempo han pasado dentro de la barrera, digamos. Exactamente, o sea, la idea es el tiempo que hayan pasado en la barrera marcará la cantidad de ángulo que han podido rotar. ¿Vale? Y yo digo, como mi condensado Bose-Einstein es un condensado Bose-Einstein, es decir, es un objeto cuántico, se describe con una única función de onda, aunque sea macroscópica, aunque tenga un tamaño de 4 milímetros, es una única función de onda, cuando yo, una vez atravesada la barrera, miro los spines, sé que lo que yo estoy midiendo corresponde a los spines de todos los átomos del condensado. Todos tienen que haber, aunque cuando yo veo en mi cabeza a esa cosa de 4 milímetros atravesar una cosa de 1 milímetro, 1,3, pero bueno, 1 milímetro, veo que solamente unos poquitos átomos están cambiando. Solo unos poquitos están rotando, ¿vale? Pero bueno, están rotando lo que corresponde a 1 milímetro, pero como se va moviendo, pues van cambiando todo como si fuera una onda de rotación. Yo eso no lo puedo ver, no puedo hacer el experimento que vea eso, porque rompería el condensado, haría que se separara, haría una medida del condensado y haría que dejara de ser una única función de onda. Entonces, mientras está durante la barrera, yo sé, a nivel clásico yo me imagino que están pasando con los spines poco a poco, todos están moviéndose, pero en realidad, en rigor, desde el punto de vista más cuántico, deberían todos estar rotando al mismo tiempo, ¿no? Aunque unos estén fuera a un lado, otros estén a otro y otros estén dentro. Les digo, ese tipo de cosas siempre tienen, la interpretación siempre es muy, muy complicada. Pero en este caso, yo cojo... Bueno, eso es un poco la ruptura de la realidad en cuántica cuando tú no has hecho una medida, ¿no? O sea, tú asumes que va a haber unos átomos fuera que no pueden estar rotando, otros dentro que sí están rotando, pero la cuántica te dice, no, mire, esto no funciona de esta manera, porque esto es una función de onda única y se comporta como un bloque y reacciona como un bloque. Y tú dices, pero esto no tiene sentido, no pueden estar rotando los que están fuera. Y la cuántica te dice, bueno, hágame usted una medida y entonces veremos cómo está. Pero si haces la medida, no haces el experimento. Entonces, claro. Claro. Es decir, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en cualquier caso, la medida del tiempo pues indica pues, que el condensado Bose-Einstein se ha movido muy lentamente, ¿vale? O sea, ha tardado una cantidad de tiempo absolutamente increíble. Es del orden de 0,61 milisegundos. Milisegundos, qué barbaridad. Milisegundos, ¿vale? O sea, estamos hablando de un factor. Si hubiera ido a la velocidad de la luz, para recorrer algo de he dicho milímetros, no, tenía que haber dicho micrómetros, perdón. Perdonad, dije milímetros, son micrómetros. La barrera tiene 1 micrómetro, 1,3, y el condensado tiene una longitud de onda de 4 y pico, de 4 micrómetros. Pues la velocidad de la luz hubiera recorrido eso en 4,3 femtosegundos. ¿Vale? O sea, en 4.300 picosegundos. Vale. Pero, sin embargo, el condensado lo ha recorrido en 0,67 milisegundos. O sea, estamos hablando de pues de orden de entre 10 a la 15 y 10 a la 3, o sea, 12 órdenes de magnitud más lento. Claro, a comparar con experimentos que nos dicen que este proceso es instantáneo, ¿no? Lo cual... Claro, hay experimentos que aportan la idea de que parece instantáneo, experimentos que parecen que mide un cierto tiempo sublumínico, pero próximo a la velocidad de la luz, otros que hablan incluso de superlumínico, pero próximo a la velocidad de la luz, y experimentos como este que nos hablan de tiempos extremadamente largos, ¿no? ¿Por qué un condensado de Bose-Einstein, le cuesta tanto tiempo atravesar un pequeño pozo de
potencial óptico, una pequeña cavidad óptica, una pequeña región donde se cruzan dos láseres. Bueno, pues eso es la famosa futura premio Nobel de Física, Lene Hau, que fue la que hizo lo que llaman parar la luz en un condensador Bose-Einstein. Si tú pones pulsos de luz que atraviesen un condensador Bose-Einstein, en el condensador Bose-Einstein los pulsos de luz se ralentizan muchísimo. El experimento clásico de Lene Hau fue, ella está en Harvard, quiero recordar, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, fue un experimento como del 99 o por ahí, y bajó a la velocidad de una bicicleta, del orden de 17 metros por segundo, algo así. O sea, 300.000 kilómetros por segundo los bajó a 17 metros por segundo en su primer experimento. Y después, en experimentos posteriores, en unos 10 años posteriormente, fue bajando eso hasta que virtualmente la luz aparenta estar parada. O sea, yo puedo tener el experimento, no puedo aguantar mucho tiempo, no puedo aguantar muchos minutos, ¿no? Pero los minutos que puedo aguantar el experimento, la luz aparenta haberse quedado dentro del condensado completamente parada, el pulso óptico, ¿eh? No estamos hablando de un fotón, ¿eh? Nadie piensa en un fotón. Cuando hablamos de luz, hablamos de paquetes de luz, hablamos de un objeto macroscópico hecho de fotones. Pero bueno, ese objeto macroscópico hecho de fotones se para dentro del condensado hasta que no puedo sostener aquello más, y entonces veo que reaparece más tarde, ¿no? Entonces, y eso se llama la razón de que se pare es que la luz, César, verdaderamente está interaccionando con la materia que hay en el condensado, y tú lo que ves moverse es esa especie como de pack de luz más materia, ¿no? O sea, quiero decir, parar un rayo de luz en el vacío, eso no sería posible. Si se para es precisamente porque ahí hay materia, y porque al interaccionar la luz con esos átomos, pues ya no se comporta como luz aislada, sino que se comporta como luz más átomos. Sí, bueno, de manera intuitiva, estas cosas siempre, las cosas intuitivas son difíciles. Sería como que los pobrecillos fotones, pues llegan ahí y están constantemente chocando con la función de onda y están dando vueltas y se ponen ahí a enrollarse unos con otros y no saben qué hacer, no saben cómo salir y no tienen manera, y están ahí los pobrecillos ahí que no saben qué hacer, ¿no? Y están unos reconvirtiéndose, excitándose, desexcitándose, hasta que llega un momento en que algunos ya empiezan a salir y aquello y se ve que aparece, ¿no? O sea, es una cosa, pero eso es una visión muy intuitiva, muy clásica, ¿vale? O sea, en realidad, pues es un fenómeno puramente cuántico. Cuando haces los cálculos, pues te da que tú puedes parar esa luz, ¿no? Entonces, eso también ocurre a la inversa. Cuando yo cojo un condensado Bose-Einstein y lo lanzo contra una región en la que tengo un campo electromagnético más o menos localizado, como un campo magnético o una trampa óptica, el condensado atraviesa de manera extremadamente lenta esa región. Y por eso puedo conseguir con condensado Bose-Einstein que el tunelado de una barrera óptica de 1,3 micrómetros pues dure en milisegundos. Pero yo tengo una pregunta sobre esto. Tú antes nos has dicho que esto es muy difícil de hacer porque depende de cómo definas el reloj. El reloj que ellos han definido con la rotación de los espines me parece una cosa muy inteligente y muy interesante, pero ¿quiere decir que tú podrías hacer este mismo experimento definiendo el reloj de otra manera y que esto te saliera que dura muchísimo menos? ¿O no? ¿O realmente cada sistema sí que, cuando lo miras al detalle, sí que cada sistema tiene un tiempo asociado? Bueno, aquí hemos utilizado esto, lo que llama un reloj de Larmor, que es este reloj de mover los espines, ¿no? Y tratar de estimar el ángulo de rotación de los espines atravesando la barrera. El problema siempre es, imagínate que tú tienes una cosa más o menos alargada y tienes una barrera que más o menos es una región que no está muy clara lo que es, y tienes la cosa a un lado y la cosa a otro lado, ¿no? ¿Cómo sabes tú que la cosa ya ha atravesado? O sea, en algunos experimentos, pues lo que se hace es lanzar un pulso óptico que de vez en cuando se corta por culpa de que está pasando el condensado. Entonces dicen, pues ya ha pasado el condensado. ¿Ya ha habido algún átomo que ha pasado? Vale. Y como el condensado es un objeto cuántico, es una entidad única, con que un átomo haya pasado, ya todo ha pasado. Porque no puede ser que uno pase y los demás no. ¿Vale? Si no lo he destruido. Entonces, si tú mides de esa manera, pues obviamente te dan tiempos mucho más cortos. ¿Ok? O sea, esta es una medida que se hace. Lanzas el condensado, pasa la barrera, y una vez ya ha atravesado claramente la barrera, el condensado entero, ahora lo puedes explorar los espines. Vale. Entonces, estás explorando los espines mucho más tarde. Y es a través de la medida de los espines de donde tú infieres qué tiempo pasó, pero esa medida de los espines la has realizado mucho más tarde, ¿no? O sea, no sé. Claro, o sea que en el fondo es como que tratar de dar una respuesta única a cuánto tiempo dura el tunelado es
posiblemente no se puede hacer, ¿no? Que dependiendo de cómo tú elijas medir ese tiempo, puedes obtener respuestas distintas, ¿no? Claro, esa es la cuestión. O sea, los teóricos que se dedican a darle vueltas a este tipo de cosas, los que son básicamente son metafísicos, ¿no? Son gente que se dedica a hablar de la mecánica cuántica, ¿no? Y a hablar qué es decible, qué no es decible, cómo se pueden contar las cosas, cuáles son las metáforas adecuadas, etcétera, en cuántica. Esa gente plantea este tipo de experimentos como, es que depende del reloj que usen. Hay un loophole, hay algo metido por dentro que no has dejado claro, ¿no? Y es tu reloj. Tú has dado una definición concreta del reloj que usas, has dado una definición concreta a lo que llamas pasar la barrera, y entonces con esas definiciones tienes este tiempo. Pero si tú utilizas otras definiciones distintas con otros relojes distintos, obtendrás otras respuestas distintas para lo que dura el tunelado. Es que otro ejemplo de esta misma cosa que yo vi, creo que no era con tunelado exactamente, pero creo que tiene una aplicación directa a esto mismo, es el asunto de que tú defines dónde está la partícula o dónde está el condensado, dónde está el electrón, como el máximo del paquete de ondas que tú tienes. Entonces, el definir, claro, si nos imaginamos el paquete como una especie de gaussiana, pues tiene cierto sentido, ¿no? Es decir, vale, pues el máximo es donde está el electrón, lo he definido de esta manera. Pero eso te puede jugar una mala pasada, porque es posible que, como es muy ancho, como tú has dicho, ese paquete, es posible que la cola que pasa al otro lado ya haya pasado el máximo al otro lado y tú tengas todavía el máximo a uno de los lados. Entonces, con esa definición que parece muy razonable, el electrón ha atravesado la barrera antes de entrar en ella, lo cual es obviamente un disparate. O sea que quizá la definición pues, no era tan razonable como tú creías, ¿no? Claro, eso pasa mucho. O sea, el tema, muchos de las barreras potenciales, un pozo de potenciales, actúan como un medio refractivo, ¿no? Como cambian el equivalente a la refracción de un cristal para la luz, ¿no? Un cristal transparente que hace que la luz, el efecto que vemos en el vaso cuando ponemos un lápiz, ¿no? En el agua y parece que se dobla, ¿no? Ese efecto de refracción es por un cambio en la velocidad de la luz en el medio, en el agua respecto al aire, ¿no? Pues este tipo de cambios puede ocurrir en un sentido y puede ocurrir a la inversa. Hay medios que actúan con un índice de refracción negativo, es decir, curvan al revés, no curvan como curva el agua, ¿no? Pues lo que pasa en muchos de estos experimentos es que el paquete de ondas más o menos gaussiano lejos de la barrera, cuando se acerca a la barrera, cuando está chocando con la barrera, digámoslo, vuelve asimétrico, el máximo se acerca a la barrera, pero como apoyado con algo que apoya justo en la barrera, y después cuando atraviesas también de forma asimétrica. El atravesar suele atravesar con una amplitud mucho más baja de la que entraste, y entonces puede ocurrir lo que tú dices, porque si el medio material o la barrera potencial la eliges de forma adecuada para que induzca un fenómeno de refracción invertido, ese pico máximo que tienes pegando a la entrada de la pared, resulta que al final, es lo que tú has dicho, aparece al revés. En lugar de estar pegado a la pared a la salida, está alejándose de la salida, ¿no? Es lo primero que sale, ese pico, y tiene como una gran cola que sube y tienes el pico, ¿vale? Claro, o sea, tener el medio... La misma forma del perfil a ambos lados de la barrera. Sí, exacto. Entonces puede ocurrir lo que tú dices, que el máximo esté colocado incluso antes de tiempo, antes de que el pico haya llegado a la barrera, ya está apareciendo por el otro lado el electrón. O sea, es decir, antes de llegar a la barrera ya lo ha atravesado. Pero todo este tipo de cosas es porque se deforma el perfil del paquete de ondas. Eso es. Estos medios refractivos deforman los paquetes de onda. Entonces, quiero decir que el problema de medir estos tiempos, bueno, es un problema que sucede en otros sistemas cuánticos, pero en este caso, aplicado a este caso, es que tú puedes definir como tiempo una cosa que te parece muy razonable y luego resulta que la física de la interacción entre el paquete y la barrera hace que eso pues resulte que no era tan razonable como tú pensabas. Sí, en esto ha habido los experimentos clásicos de toda la vida, experimentos clásicos, es decir, experimentos de hace más de 30 años, eran experimentos en los que casi siempre se usaba la velocidad de fase, ¿no? O la velocidad de grupo. Sí. Entonces, se sabe que con velocidad de fase y con velocidad de grupo tú puedes obtener el resultado que te dé la gana. Puede aparentar ser instantáneo, puede ser superlumínico, puede ser sublumínico, lo que sea. El mismo experimento, repetido por diferente gente, con un criterio diferente. Entonces, lo que se suele preferir es lo que llaman la velocidad de la señal o la velocidad de la energía, que no está en el pico, sino que está en todo un promedio. Tienes que integrar a lo largo de toda Pero claro, como la función de onda no es observable y como lo que tú realmente ves afuera es muy complicado de estimar, aquí te encuentras con muchos problemas, ¿no? Pero sí, el problema intrínseco clave de todo este tipo de asuntos es
el tiempo. O sea, ese gran secreto de la física cuántica del siglo XXI, que es el tiempo. ¿Cuál es la naturaleza cuántica del tiempo? Es el problema que subyace a todo este tipo de experimentos, ¿no? Yo puedo definir relojes cuánticos, puedo definir relojes cuánticos que midan el tiempo en un sistema cuántico, pero no puedo definir un sistema cuántico que tenga un tiempo intrínseco y natural que yo pueda acceder, que yo pueda medir de manera independiente al propio sistema cuántico. Y yo puedo, el sistema cuántico tiene su propio tiempo, un tiempo interno, porque los sistemas cuánticos todos son oscilatorios, con lo que aparentan todos tener tiempos, y que yo pueda medir ese tiempo de manera independiente y ir marcando con ese tiempo interno qué es lo que pasa. El tiempo siempre es externo al sistema. Pregunta. Perdona, no, termina. No, quería eso. Aunque tú lo veas como una única entidad. Es el clásico problema del observador y el sistema observable, ¿no? Muchas veces, en muchos experimentos conceptuales, yo meto al observador y al sistema observado, los meto en una caja, ¿no? Y pienso que fuera una misma entidad, ¿no? Eso se puede simular con sistemas cuánticos en el que el observador es una partícula y cosas así, ¿no? Pero, aunque aparentan ser cosas separadas, porque yo las veo por cosas separadas, integrar en un único sistema es muy difícil. Es decir, el tiempo no evoluciona de forma unitaria. El tiempo funciona al ritmo de las medidas. Y entonces, eso hace que lo que yo llame tiempo y cuánto dure algo depende de mi criterio. Y entonces, este artículo se ha publicado en mucha prensa, en muchos medios científicos, de divulgación, etcétera, como que se ha logrado demostrar que el tunelado cuántico no es instantáneo. Y lo cierto es que eso es mentira, no se ha logrado demostrar, ¿vale? Se ha hecho un experimento en el que se ha usado un procedimiento por el cual, como se ha montado este experimento, no se va a observar un tiempo de tunelado instantáneo. Se ha diseñado el experimento para que ese tiempo de tunelado fuera del orden de milisegundos y se ha obtenido un resultado de milisegundos. Pero claro, digamos que se ha encontrado una manera de definir el tiempo que te permite que el tiempo sea de ese orden. Ese sería un titular, digamos, más apropiado, ¿no? Exactamente, o sea, se ha hecho un experimento que ha tenido un resultado, pero nada más. Entonces, la gente puede llevar un poco sorpresa si bucea en noticias, ¿no? Si tú coges los últimos 10 años y buscas artículos en Nature que se hayan publicado sobre lo que dura el efecto túnel y que hayan tenido eco en medios, en El País, en los grandes medios, y descubrirá que cada año es un artículo distinto, ¿no? Un año decían que era instantáneo, otro año decían que duraba tanto, otro año decían que duraba menos, otro que era súper rápido, que era súper lento, que era súper lumínico. O sea, te vas a encontrar todas las opciones. Porque cada experimento hay que interpretarlo como lo que es y qué es lo que ha demostrado, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería contar con ese tema, ¿no? Dejar un poco claro eso, que aunque a nivel de libro de texto este tipo de cosas sean triviales y poner una barrera de potencial, por ejemplo, con el perfil completamente de 0 a 1, un perfil completamente recto, completamente brusco, eso no existe en la naturaleza, no podemos conseguirlo, siempre tenemos una difracción, siempre tenemos una oscilación cerca del perfil. Cuando haces experimentos numéricos por ordenador, pues te salen unos tiempos, te sale todo súper fácil, pero cuando quieres convertirlo en un experimento, no pudiendo observar directamente la función de onda, porque no es observable, no pudiendo definir un operador de tiempo, pues depende de qué reloj pongas y cuáles sean tus criterios de se ha reflejado, ha pasado y cómo relaciono el ha pasado con el reloj que tú has puesto.